por tener la oportunidad, Señor, de abrir las escrituras y compartir las enseñanzas que tú nos das, Señor, con tu pueblo. Padre, te damos gracias y damos tu guianza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, Señor, gracias. Vamos a ver nuestras Biblias en Juan capítulo 4. Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 4. Juan 4:4. Ya, ¿Verdad? ¿Ya? ¿Quién dijo ya? ya, Rosita ya está. ¿Ya lo encontró Rosita? ya, pastor. Nada más Rosita. Perdón, pastor, no alcancé a escuchar la cita. Juan 4:4. Gracias, pastor. Ya, pastor. ¿Ya? Ya. Ok, ¿quién está ahí? ¿Dónde es ese? Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, en toda la edad que Jacob vio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Y vino una mujer en Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues todos los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestros padres Jacob, que dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Luego Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que la salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, lleva a tu marido y ven acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Estás grabando? No sé, ya no ves quién está. Ok. No se distraiga. Entonces dice la escritura que el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Los judíos evitaban pasar por Samaria. ¿Por qué razón? Pues porque Samaria era un lugar que tenía una raza mixta. Estaban ahí los asirios, que eran odiados con los judíos, con las mujeres judías. Entonces habían hecho una mezcla y por lo tanto tenían diferentes pues, ideologías, diferente religión, diferente comportamiento, y para los judíos eran altamente odiados. Entonces dice la Biblia pues que Jesús, si le era necesario pasar por Samaria, él iba hacia Jerusalén, venía de Galilea del norte, y tiene que ir hacia Jerusalén, y tiene que pasar por Samaria, y Samaria pues es una región, es como si dijéramos una delegación que lo que en México, pero con diferentes colores. Entonces que era necesario pasar por Samaria, y después fue una ciudad que se llamaba Sicar, junto a la edad de Jacob. Y dice que pues cuando llegó ahí, él se sentó en el pozo para buscar que fuera a pedir agua, y en ese momento dice que eran como la hora sexta. La hora sexta, ¿qué hora sería esta Rosita? 12 del día, pastor. Las 12 del día. Muy bien. Dice que eran las 12 del día cuando se sentó el Señor junto al pozo para tomar agua. Ahora, los pozos estaban por lo regular fuera de la ciudad, cerca del camino, y los pozos podían tener eh, agua en manantiales que las surtían, o podían ser llenas por agua de lluvia, que ese era el caso. No tenía un manantial de corrientes de agua interna, sino que se había que llenado con agua de lluvia o con el rocío, y ese es el agua que estaban tomando. Entonces, el agua no estaba muy alto en el nivel, sino que estaba muy abajo. Y dice que cuando él llegó, pues quiso sacar agua, pero el pozo estaba muy alto, muy abajo, porque ese era agua de lluvia. Entonces, dice que vino pues una mujer a las 12 del día. Algo
sin duda alguna, muy extraño. ¿Por qué? Pues porque las mujeres regularmente iban a tomar agua 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y siempre iban juntas. ¿Por qué? Porque podía ser evitar que les robaran sus cosas, sus cántaros o a ellas mismas. Y entonces se unían varias y se iban en conjunto y tenían la oportunidad para platicar sus cosas de mujeres, o compartir algo, pero no iban solas. Entonces esta mujer fue sola a las 12 del día y es notorio que iba a hacer eso porque ella lo que buscaba era no socializar con nadie. Esta mujer no quería hablar con ninguna persona y eso es algo muy raro porque las mujeres evidentemente son personas que les gusta mucho platicar. El pozo de Jacob estaba ubicado una zona que le pertenecía a Jacob. Dice la Biblia, en Génesis 33, 18 al 20, dice la Biblia, después Jacob llegó a sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Eligió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Entonces, aquí nos dice que desde Génesis, Jacob había comprado ese pozo y él y ese lugar, bueno, compró esa tierra y allí él edificó ese pozo. Entonces era totalmente legal. Pero ya por estas alturas, esta parte pues ya no le pertenecía a los judíos porque era de los samaritanos. Así que esas razas mixtas eran enormemente odiadas por todos los pueblos, por los israelitas, porque eran sanguinarios, o sea, los asirios eran muy sanguinarios cuando atacaban, despellejaban a las personas, las descuartizaban, mataban mujeres y niños y ancianos, pero de una forma muy sádica. Tenían un pésimo comportamiento, eran idólatras, tenían mala reputación, y ningún judío respetable se atrevería a hablar de esta clase de personas en ninguna circunstancia. Sin embargo, Jesús habló con una mujer y empezamos a tener entonces enseñanza. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio es para todos, sin importar la raza, sin importar la posición social, ni aún los pecados cometidos. Entonces el Señor Jesús no tuvo ningún reparo en sentarse en la parte del territorio de los samaritanos, que antes era de los judíos, y platicar con la persona con la que fuera a llevar o con la que fuera a tomar agua, sabiendo pues que se iba contra gente que no era judía o no era 100% judía. Entonces aquí nos deja ver que el Señor pues es abierto, pues Él vino a salvar a los que se habían perdido y pues sin saber quién era la persona que iba a estar, Él fue y buscó, y cuando Él estaba ahí sentado vino pues una mujer, tal vez era bonita, y tal vez era viuda o divorciada. Lo que pasa está que en su vida había pasado 5 personas, 5 maridos, y las 5 veces que se quiso relacionar había sido un fracaso, y aún con el que vivía tampoco era su marido. Eso fue lo que ella demostró. Entonces dice aquí en la Biblia, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. O sea, Jesús llegó primero, después llegó la samaritana. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Luego la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, la primera persona sorprendida fue la propia mujer samaritana, porque ella se sentía, al igual que todos los samaritanos, una gente de segunda clase. La gente judía pues, eran los activos, los orgullosos, los de raza pura, y ella pues sabía que no era así. Ella tenía un antecedente de ser samaritana y por lo tanto eran odiados por todos los judíos. Sin embargo, el Señor accedió a hablar con ella y le dice cosas, y le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿qué cosa es el agua viva? Entonces empezamos a preguntarnos, dice que le iba a dar agua viva. Aquí tenemos un problema con una mujer que tiene un conflicto de conocimientos equivocados. O sea, tiene una suma de cosas equivocadas. Porque Jesús está hablando de una cosa, pero está teniendo otra cosa diferente. El Señor está hablando
ella quiere, dice, no tienes cómo sacar el agua de este pozo que está muy profunda. Le dice, si tú supieras con quién hablaste, te daría agua viva. Ella dice, bueno, y si no tienes cómo sacarla, ¿cómo me vas a dar agua viva? ¿De dónde? ¿Qué es qué es el agua viva? ¿Qué cosa es el agua viva? Yolanda Reddy. ¿Es el agua que está en movimiento? ¿No? ¿Qué es el agua viva, Vero? Yo digo que el agua viva es la palabra que sale de Dios. Dice Mario que es el Espíritu Santo. ¿Eso dice Mario? Ajá. A ver, Mario, dime qué es el agua viva. La presencia del Espíritu Santo tal vez se representa como agua. Muy bien. Rosita. Pues siento que es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, es agua viva, y quien la recibe no va a tener sed jamás. Muy bien. Ok. Les voy a leer unas citas para que formemos un criterio de a qué le llaman agua viva. El Salmo 42, el 1 al 2, dice la Biblia, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Lo voy a repetir. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esa es una cita. Otra cita es Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, y venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y otra más está en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿A qué le llama Dios el agua viva? Eh, no sé si les ha pasado que cuando están con personas que no son cristianas, les cuesta trabajo platicar con ellos. Porque ustedes saben una cosa, pero ellos entienden otra, o no los entienden ustedes. Entonces, les cuesta trabajo poderse expresar con gente así. Eh, es notorio, o sea, cuando tú hablas con una persona cristiana, te identificas con ella, y pueden platicar y hasta hacer bromas de que quién construyó el arca, si fue Noé o fue Moisés, o empiezan a haber bromas, y la gente inmediatamente lo entiende porque están hablando de lo mismo, porque conocen la palabra de Dios o la han leído en alguna ocasión. Entonces se pueden identificar con las personas así, pero cuando hablas con gente que no se conoce de Dios, te cuesta trabajo poder expresar las cosas porque las interpretan de una manera diferente. Y ese es el caso del Señor. Está hablando con una mujer samaritana que por todos lados se notaba que era una mujer ignorante. Ese es el problema. El Señor está hablando de una cosa y ella está entendiendo otra cosa diferente. Y es que es notorio porque en su vida había una confusión de religiones. Estaba muy metido en ellos la corriente de los asirios y medio la parte judía. Entonces estaría en un conflicto de conocimientos erróneo. Y entonces el Señor le dice, si tú supieras que te pide agua, te daría agua viva. ¿Y a qué se refiere? A la capacidad que tiene Dios para satisfacer tu necesidad espiritual. Por eso dice, como siervo que clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Entonces, el que suple la sed de tu alma es Dios, es Jesucristo. Él es el que suple tu sed. El agua viva es Jesucristo. Es la persona que satisface tu ser. Nosotros podemos, sin Cristo Jesús, te acordarás cuando no conoces a Cristo, había un hueco en tu corazón que no lo llenaba ni la música, ni las bebidas, ni las mujeres, ni los juegos, ni nada que hacías de los deportes o lo que tú hicieras, no satisfacía tu sed. Tal vez en el momento te sentís satisfecho por ver una buena película o por comer una buena comida, pero a rato volvés otra vez a tener ese vacío. La mayor parte de la gente que se mete drogas y está en el alcohol es porque tienen seco su corazón, están vacíos. Entonces buscan cómo llenar esos huecos. Y esos satisfactores no los dan los vicios o las cosas del mundo, solamente vienen por parte de Dios. Nuestro espacio en el espiritual solamente lo llena el Señor. Entonces el agua viva
es el Señor mismo que al venir a tu vida te satisface y ya no te deja tener sed otra vez. Entonces Él está hablando, dice, si tú supieras con quién hablas, Él te daría agua viva, que es su presencia, su espíritu, su palabra, su ser, que satisface tu ser. Cuando tú te entras al terreno espiritual con el Señor Jesucristo, tu vida cambia. Inmediatamente empiezas a comportarte de una manera diferente. Ahora entiendes las cosas y disfrutas todo, disfrutas el aire que respiras, disfrutas el sol que puedes tomar, disfrutas el agua que puedes beber, todo lo que tienes lo disfrutas de una manera diferente porque Dios está en tu corazón y satisface todo tu ser y todo lo que viene adicional es un gozo, es un algo adicional. Ya Dios ha suplido todas tus necesidades de una manera que te llena todo en tu ser. Entonces, solo Dios puede calmar la sed, que es la presencia de Dios, porque solo Dios puede satisfacer las necesidades del alma. No hay nada que pueda satisfacer tu necesidad de espiritual, sino solamente Dios. Al Jesús habla con la mujer samaritana, ella demostró, sin duda alguna, la confusión de las dos clases de agua. Tal vez porque nadie le había hablado antes del hambre y la sed espiritual. Tal vez nadie le había hablado antes de esto. Entonces, eh, nos encontramos con una persona que no conoce del Señor y a veces eh, tenemos que considerar que en el mundo vamos a encontrar con gente que es completamente ignorante de las cosas de Dios o que tiene confusión. Tal vez sea una buena persona o tal vez no lo sea, pero están llenos de confusión y tú tienes que tener la paciencia que tuvo Jesucristo para, sin ofenderse, sin atacar, sin destruirlos, enseñarle con excelencia. ¿Por qué? Porque se trata de que cuando Jesús entró a Samaria, lo que está demostrando es que lo que tienen que hacer o lo que vino es a expandir el reino de los cielos. La expansión no es solamente en los lugares donde te reciben bien, sino aún donde no es bien recibida la gente, como era la parte de los samaritanos. Los samaritanos no tampoco quieren a los judíos no quieren a los samaritanos, y los samaritanos quieren a los judíos. Entonces, esta clase de división, Jesús viene y la rompe porque se siente y platica con una mujer. Además, está hablando con una mujer, algo de lo más extraño también porque las mujeres no eran sino objetos solamente de procreación. Hablar con una mujer era indigno para un judío, para un maestro, como el caso de Jesucristo, y también era indigno porque ella era una mujer que se consideraba como si fuera una ramera. ¿Por qué? Porque ya había vivido con 5 hombres, entonces ya la mujer no era esposa de nadie, era una ramera de todos. Era un conflicto que tenía la pobre mujer. Por eso es que iba a unas horas en las que nadie iba, porque estaba ocultando su forma de vida, su pecado. Ella sabía que era pecadora. Entonces Jesús no se aleja de ella, no la ve como si fuera una persona leprosa o como una persona enferma, sino que él se abre a ella y dice, dame de beber. Y empieza entonces a tener un diálogo y él ofrece algo que ella no le puede dar. Y él le puede dar agua del pozo, pero esa agua pues es momentánea. Vamos a calmar la sed de una forma momentánea, pero lo que Jesús le piensa dar o le quiere dar es su presencia, su vida, su esencia, y esto iba a satisfacer su necesidad espiritual que ella era necesario que tenía. Ella tiene una necesidad espiritual muy grave, muy fuerte. ¿Por qué? Porque se había relacionado con 5 hombres y había tenido 5 fracasos. O sea, si alguno piensa que se va a divorciar, dirían algunos, diría una mujer, si yo me divorcio, jamás me casaré con nadie. Es lo que muchas mujeres dicen. Si me divorcio, jamás me casaré con nadie. Y el hombre dice, pues ya no quiero más, o sea, ya prefiero mejor separarme y ya nunca más. Pero aquí esta mujer, en su intento por rehacer su vida, se había metido en un problema más fuerte, en un hoyo, luego en otro hoyo, y luego en otro hoyo más grande, un problema cada vez más fuerte. Así que ella era una mujer que se sentía y sabía que no, era rechazada por los propios samaritanos. Siendo samaritana, sus propios los ciudadanos tampoco la querían. Así que, pues, ¿qué más podía hacer esta mujer? No había quien pudiera rescatarla. Y Jesús viene a rescatar precisamente lo que no tiene esperanza. Debía hacer cosas por la gente a la que ya dio de todo y no hay ya cómo hacer las cosas, como aquella mujer que tenía flujos de sangre, pero ha gastado todo su dinero en doctores hasta que vino Jesús y tocó, dice que tocó desde la parte de atrás, tocó el manto de Jesús y entonces fue sana de su enfermedad. Entonces Jesús vino a salvar a la gente que ya no tiene condiciones de nada, que ya recorrió el mundo y se dio cuenta que no tiene solución para sus problemas. Y Él viene entonces para ayudarnos, para extender su mano de misericordia y de compasión y le da esta clase de enseñanzas. Ahora, esta mujer
era completamente confundida, porque el Señor está hablando del agua viva, que es el mismo, que entre los judíos sí sabían qué cosa es el agua viva. Yo hablé de 3 citas de lo que es agua viva, pero realmente hay muchísimas más citas que hablan acerca de lo que es el agua viva, que tiene que ver con el agua viva, y hablan precisamente de la presencia del Señor, de su espíritu, de su palabra, de su presencia. Sí es eso, sí tiene que ver con esto, pero especialmente tiene que ver con Jesucristo, porque Él es el que llena todo. Entonces, esta mujer, pues está hablando todavía del agua natural. Y dice, bueno, tiene una confusión de aguas y no tiene que ser hambre y sed de justicia o hambre y sed de Dios. La mujer quería erróneamente que si Jesús le podía ofrecer esta clase de agua viva, ya no tenía que regresar todavía al día siguiente por agua. O sea, ella seguía pensando todavía en el agua natural. Dice la Biblia, eh, versículo 11, la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es de dónde tú tienes agua viva. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dieron este pozo, del cual vivieron él y sus hijos y sus ganados? Y bueno, Jesús le dijo, ciertamente, cualquiera que bebiere esta agua, volverá a tener sed. Mas el agua que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué le iba a dar? La salvación. ¿Qué le iba a dar? La satisfacción de sentirse libre de pecado y que las cosas cambiaran para su vida. Entonces, la mujer no entendía lo que le estaba diciendo el Señor. Estaba hablando en un nivel pues que estaba más alto que el de ella, pero eso nos pasa a todos. Cuando yo recibí a Jesucristo, levanté la mano hace muchos años, pero no entendí las cosas en el momento. Yo lo levanté con la comisión o el deseo de querer cambiar. Pero pasó tiempo en que te cae el 20, como dice Yola, te tiene que caer el 20 para que entiendas poco a poco más adelante qué significa lo que tú hiciste o tu decisión. Entonces, yo dije que sí aceptaba ser a Jesucristo, pero todavía como me tardé como 3 meses fumando, todavía seguía fumando cigarro, me tardé en quitarme ese vicio, y bueno, de beber ya no voy a tomar, pero requiere de eso, como que te tienes que madurar un poco lo que te ocurrió. No fue una decisión en el momento que te cambió la vida en el momento, requiere de tiempo. Y tú tienes que darte a entender, o quiero enseñarte que cuando tú le compartes a las personas, tienes que esperar que Dios haga el acto en su vida, que Dios transforme sus corazones. Para ti, te gustaría que las cosas fueran rápidas, que ya hoy aceptara a Jesucristo y mañana dejara de beber y de fumar y portarle bien y que dé su gasto a tiempo y que te gustaría que las cosas fueran de inmediato. Pero no todo es tan rápido. A veces requiere un poco de tiempo. Tienes que entender que necesitan un poco, especialmente cuando lo que tú estás escuchando va a transformar tu vida. Requiere de tiempo. Cada vez que yo asistía a la iglesia, escuchaba algo, todos los días regresaba con una enseñanza que no me la decían a mí en forma directa, sino que se decía a todo el mundo, pero yo lo tomaba como propia y empezaba a tener que hacer cambios. Por ejemplo, en un día que escuché acerca de la música, llegué a romper todos mis discos, y pues había que cambiarlo. Luego, en otra ocasión más adelante, escuché acerca de no tener libros que no fueran buenos, y yo tenía muchos, tenía El Exorcista, tenía El Tercer Ojo, bueno, los 30 y tantos títulos del Tercer Ojo, o sea, tenía muchísimos libros de muchas cosas, y entonces había que también romperlos. Nadie me dijo que lo rompiera, sino que yo sentía en mi corazón que tenía que cambiar, pero no fue todo en un día. Hubo que pasar días y días y luego madurar y entender que poco a poco tienes que dejar poco a poco las cosas. Entonces, tenemos que tener paciencia con la gente a la que le compartimos para que Dios trabaje con ellos. El que va a transformar a la persona es Dios, no tú. Lo va a transformar a través del Espíritu Santo. Pero no eres tú el obligado o es tu responsabilidad si la persona no cambia. Tú le compartes y lo orientas y le ayudas, pero el que hace la transformación es Dios. Entonces, esta mujer está escuchando al Señor y trae una confusión terrible. No entendió lo que el Señor le estaba diciendo, pero también se dio cuenta de que el Señor habló de su vida privada y eso es algo que no nos gusta. Dice, eh, versículo 5:15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no venga aquí a sacarla. O sea, ahí sigue hablando todavía del agua natural. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y le respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Eso has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta.
Entonces ella se da cuenta que el Señor le dijo cosas de su vida íntima. Inmediatamente le sacó cosas de su corazón. Y aquí dice también que lo que ella hizo fue cambiarle de tema. ¿Por qué? Porque me da ese asuntito, no me platicas mucho porque sé que está mal y no quiero que hables mucho de eso. Intentó luego cambiar el tema y le dijo, se me dice que tú eres profeta. Y creo que lo que hice aquí fue que me comí parte de la enseñanza. Espérenme. Espérenme, no se vayan a... Y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Si nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer, en cuanto el Señor le dijo que había tenido 5 hombres en su vida, le cambió el tema. No quiso tocar el punto. A veces nosotros quisiéramos que las personas, en cuanto les tocas un punto que no nos cae bien, pues se defendieran o dijeran, sí, efectivamente, no he hecho esto, o se comprometieran, pero el Señor no le siguió insistiendo. Ella quiso cambiar de tema y él respondió sin problema. No se ofendió, no atacó, simplemente quiso cambiar de tema, pues cambiamos el tema. No hizo nada en contra de la mujer. Y eso nos deja ver que a veces nosotros tenemos que ser sabios para compartir de la palabra y aprender a hablar, pero también aprender a callar. Y si se cambia el tema, pues se cambia. Ya habrá tiempo para que la persona recapacite sobre lo que está haciendo mal. Dice, entonces parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué es lo que está diciendo la mujer samaritana? Pues le puso al Señor una pregunta que era del común de su nación. ¿Dónde es el mejor lugar? ¿En el monte Gerizim o en Jerusalén? No se tiene que adorar ahora a Dios. En realidad, el Señor le dijo, sí, mira, la verdad es que no es tan importante el lugar. Sin duda alguna, Jerusalén es el lugar donde Dios está, donde está el templo. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor le aclara que este, que no es tan importante o no le debe poner tanta importancia si se adora en un lugar o en otro. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu y Dios puede traspasar los espacios y el tiempo. Entonces el Señor ve el corazón de la gente. Lo más importante para el adorador no es el lugar, sino la actitud para adorar. No es tan importante el lugar para adorar, sino la actitud con la que el adorador va y ofrece a Dios sus sacrificios y sus plegarias y sus oraciones. Eso es lo que realmente vale la pena, lo que es de notar. Dice, mas ahora viene, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, aquí nos deja ver el Señor que está mostrándole a ella que se estaba enfatizando como muchos en la parte de un punto que es neurálgico. Él no le dijo, estás bien mal, estás bien, pero bien, sope, tienes que nacer de nuevo, convertirte a Cristo porque estás bien mal. No le dijo eso. Simplemente con paciencia le dijo, tu creencia está equivocada, porque lo que tú estás haciendo es pensar que con lo que haces, ya sea en este monte o en el otro, adoras al Padre. Pero en realidad si tú lo haces aquí o lo haces allá, no lo haces de forma correcta, ni aquí ni allá te es suficiente. No es lo correcto. Lo que Dios Él ve es tu corazón, tu disposición para buscar al Señor, tu deseo de servirle, tu deseo de querer cambiar, tu actitud en arrepentimiento por tus obras, y entonces eso es lo que realmente Dios ve y lo que realmente Dios va a valorar y por lo cual te va a llevar al cielo, porque entonces vas a tener una transformación en tu corazón. La mujer puso el tema teológico popular. ¿Cuál es el mejor lugar? Ese es lo que vemos hoy en día.
para la gente es muy importante su virgencita. O sea, como que no me toca, tú dime lo que quieres, solamente no me toques a la morenita. Pues bueno, ese es el tema que él tiene, pero ni aun eso que hacen bien. Y nosotros lo sabemos. No tenemos que atacarlos. Simplemente, pues, esperar a que Dios haga la transformación. No os quiere decir que aceptemos a la persona, sino que tengamos que orientarla, enseñarle con la paciencia que Dios quiere. De alguna manera, todos nosotros salimos del mismo lugar. La mayor parte de nosotros fuimos católicos, o se supone que fuimos católicos cuando éramos pequeños. Y aún así Dios nos llamó. Y ahora ya no lo somos, pero se nos ha olvidado eso. A veces somos como muy duros con los que no quieren dejar de tener a su virgencita. Y yo diría, bueno, pues no está bien lo que están haciendo, pero espérate que Dios va a hacer su obra. Si Dios está haciendo la obra, lo va a hacer. Si no quiere hacerlo, es porque la persona no es digna del Evangelio del Señor. Así que tenemos que tener tiempo para esperar en una actitud correcta. Dios es espíritu. Y en el Señor el espacio físico no lo limita, ni el tiempo tampoco. Entonces, nosotros quisiéramos que ya de un día para otro las cosas fueran con rapidez, pero no es así. Dios tiene un tiempo para cada cosa y cada uno le da un tiempo y es paciente para que la persona se arrepienta. Pero lo que sí es importante es que nosotros aprendamos a orar al Señor, porque sí es más fácil que tú le enseñes a alguien a orar cuando te ve a ti orar y lo hagas en la forma correcta y que lo adores al Señor en la forma correcta. La samaritana tenía una idea equivocada de cómo sería el Mesías, porque ella dice todavía al final, dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Estaba hablando con el Señor y no lo reconocía. Y saben que esta parte me pega mucho porque es algo que nos ocurre con frecuencia. Al pueblo judío, cuando vino Jesucristo, lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer señales, a enseñar la palabra, resucitó a muertos, y a pesar de eso, a pesar de que lo estaban viendo, no creyeron en él. Tienen una idea equivocada de cómo tenía que ser el Cristo. A veces las personas piensan así, se imagina cómo es cómo tendría que ser el Cristo, y como no lo conoce, no, el que ven no se amolda a sus pensamientos, lo rechazan o atacan. Nosotros tenemos que ver que muchas personas, decía Ruti que hubo una persona que vemos aquí en Colonial, que sale con su perrito, y que al pasar por la iglesia le decía a la gente que no se acercara a la iglesia, que estábamos mal. Pero no, sin saber quiénes somos nosotros, Piera nos saluda, muy amable, junto con su perrito, y saluda a nuestra mascota, pero no sabe quiénes somos. Sin embargo, cuando él me dijo, fíjate que esta señora pues está hablando mal de nosotros, pues como que te da coraje. Pero luego, ¿sabes qué? Digo, no tengo por qué enojarme. Es una mujer que es ignorante, es una mujer que no tiene la luz del Evangelio. Y lo que menos voy a hacer es enojarme con ella, sino esperar a que Dios trate con la persona. Dios acercará a una persona que le hable, le enseñe, le guíe. ¿Por qué? Te faltan 5 minutos. Oh, entonces, no es necesario hacer cosas en contra de las personas, sino esperar a que el Espíritu fluya y cambie el corazón de la gente. ¿Cómo va a ser? Con tu actitud. Lo más importante de todo es cómo enfrentas este problema ante la gente que tiene una religión diferente, sean testigos de Jehová, sean mormones, sean, pues no sé, o que no tengan ninguna religión. Y no tenemos por qué inmediatamente sacar la espada y quererlos degollar. Tenemos que esperar a que Dios haga su trabajo, su espíritu haga su trabajo. Nosotros solamente enseñamos la palabra y según la medida de la gente que ella nos pida, pues nosotros también les enseñamos. Si quieres más de Dios, enseña más de Dios. Si no quieres de Dios, entonces mejor me callo. No le voy a dar las peras a los puercos porque ellos no lo van a entender o no lo van a recibir, sino en base a sus necesidades como yo se los ofrezco. Así que yo creo que esa parte de la samaritana pues nos deja mucho por meditar, porque pues esta mujer era pues odiada por todo el mundo, hasta por los propios naturales de su lugar. Sin embargo, Jesucristo no hizo ninguna diferencia. No se alejó de ella, no la atacó en ningún absoluto, sino que le trató con cariño, con atención. Y después que esta mujer se vio impresionada por lo que el Señor le dijo, dice que fue a su ciudad y les compartió a todos. Dice que entonces los samaritanos fueron y por cuenta propia se dieron cuenta que había sido visitado por Jesús y le ofrecieron que se quedara ahí 2 días. De ahí se quedó 2 días enseñándoles a todo el mundo. La salvación se hizo grande por el comportamiento adecuado de una persona.
Nosotros tenemos que aprender a tener un comportamiento adecuado cuando nos enseñamos la palabra, para que la gente pueda conocer a Jesucristo y el Evangelio se expanda. Ya se acabó el tiempo. Bienvenido a todos. Pasen buena noche. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas